Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Bueno, ya estamos listos. Muy buen día, estamos transmitiendo un programa más de Enlaces de la Construcción en vivo por la plataforma de Facebook Live y por Guanatos FM Radio por internet. Les saluda su servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Este programa es especial debido a que llevaremos a cabo la rifa del libro entre las personas que aceptaron nuestra invitación para suscribirse a nuestro podcast. Y además, para todas las personas que nos envíen un comentario durante el programa y que nos digan su nombre, su correo electrónico y de dónde nos escuchan, les tenemos también un regalo. Implementar buenas prácticas se traduce en beneficios para la empresa, el medio ambiente y la sociedad en general. En este programa hablaremos de prácticas ejemplares para las empresas constructoras y por ello deseo agradecer a nuestro especialista del día de hoy, su visita a nuestro invitado de lujo, el ingeniero Fernando Zamora Medina. ¿Cómo estás, ingeniero? Fabio, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien. Gracias, contento de estar contigo. Muchas gracias, te lo agradezco. El ingeniero Fernando Zamora es originario de la ciudad de Guadalajara, egresado de la Benemérita Universidad de Guadalajara de la carrera de Ingeniería Civil, colaborador como administrador de proyectos con las firmas Sordo Magdaleno en la construcción de edificios corporativos en la Ciudad de México y con River Consulting para la construcción de la planta de recolección de grano en API Manzanillo, que es la Administración Portuaria Integral. Perito urbano por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Cuenta con diplomados en impacto ambiental y administración de proyectos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en ISO 9000, 14000 y 22000 y es empresas socialmente responsables. Ha tomado también diversos cursos en temas como administración de empresas constructoras, sistema Project para administración de proyectos, planeación estratégica, calidad total, entre otros. Tiene una amplia actividad gremial, que me tardaría medio programa en estar hablando de todas las actividades gremiales. Son fuertes y sobre todo interesantes en diferentes ámbitos y organizaciones, todos relacionados con ingeniería civil. ¿Es así, ingeniero, o no? En la actual actividad gremial actual un gran porcentaje es sobre la ingeniería civil, pero también un buen porcentaje corresponde a toda la disciplina de ingeniería, ¿no? De las diversas especialidades de ingeniería. Y también es actualmente director general de la empresa ACTA SADCB. Es una empresa que ha recibido, y no es poco decirlo, 3 galardones consecutivos que fueron 16, 17 y 18, 2016, 2017 y el actual, como especialista en empresas socialmente responsables. Ese es un tema con el que me gustaría arrancar, ingeniero, si te parece bien. ¿Cómo y por qué surgió la inquietud en tu empresa para ser una empresa socialmente responsable y cómo llegaste a la obtención de estos galardones para tu empresa, que es algo sumamente importante? Fíjate, Octavio, que de manera personal, el hablar de la responsabilidad social empresarial es apostar por la trascendencia. Nuestra empresa, aproximadamente en el 2006, a través de una invitación que nos hizo un corporativo AAA establecido aquí en nuestro país y que tiene presencia a nivel mundial, nos invita a adentrarnos en un proceso, no de certificación, pero sí de tener nuestro sistema de gestión de calidad basado en las normas de ISO 9000. Obviamente que las normas ISO 9000 se van desmembrando, desglosando según la especialidad que vas teniendo. Para nosotros, el manejar ISO 9000 y por las actividades que realizábamos, nos fue encasillando en el capítulo de ISO 9001 versión 2000 en aquel entonces. Y posteriormente fuimos trabajando con la profesionalización de nuestros procesos administrativos y constructivos y ascendimos a ISO 9001, a ISO 9008 y ahora estamos en ISO 9001 versión 2015, lo más vigente. Pero todo ello nos fue llevando en todo este proceso de tiempo
hasta culminar con ese distintivo que nos reconocen, no únicamente a nivel nacional, esto es a nivel mundial, como una empresa socialmente responsable. Y eso nos hace que trascendamos, o sea, que no nos quedemos únicamente con una filosofía de cómo brindar un servicio de calidad, sino que se antepone el servicio de personal, el servicio de la calidad personal. Bien se dice en los exergos que la calidad total, para poder llegar a ella, primero tenemos que llegar a la calidad personal, porque es la madre de todas las calidades. Entonces, si partimos de ese principio y la misma filosofía nos va llevando a que caigamos a la gestión de ese distintivo de empresa socialmente responsable, pues tuvimos que comprender que había dos vertientes para poder determinar por dónde teníamos que caminar, por dónde teníamos que transitar, y descubrimos que hay dos tipos de responsabilidades sociales. Una, la responsabilidad social interpretada con un término que se refiere a la carga, compromiso o obligación que tienes como persona, ya sea ante la sociedad, ya sea de forma individual o como integrante de un grupo. Y de forma individual tenemos muchísimo que hacer. Nosotros tenemos que brindarnos con esa calidad personal hacia nuestros congéneres, hacia nuestros prójimos. Y marcado en una filosofía mundial y que no se fundamenta ni siquiera un ápice en los procedimientos que tenemos que seguir en el libro magno. Pero hay mucha información pues que en este libro vierte para todo el ser humano y que sabemos que tenemos que llegar a quien nos necesita. Como personas. Ahora, como integrantes de un grupo, pues imagínate entonces, y aquí lo transfiero hacia tu colonia simplemente, ¿no? Tu familia. Cómo a través de esos grupos puedes hacer beneficios, obtener beneficios para tu sociedad inmediato. Sí. No necesariamente en una empresa. No, tu primer círculo. Empiezas en lo personal y esto empieza a desarrollarse, como bien dices, en el primer círculo, y es una manera de aportar como persona. Así es. Por ahí debes empezar. Así es. Por eso, el tener este antecedente de qué es la responsabilidad social, en la forma personal, y luego convertirnos a la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial también es un compromiso que se adquiere normalmente por todas aquellas empresas dedicadas de forma general a la consecución de fines económicos o comerciales. Pero siempre tendrá que ir ese compromiso, y el cual es voluntario, enfocado hacia la búsqueda de la sustentabilidad y el desarrollo de tu empresa. Que de igual manera, ese compromiso, aunque sea voluntario, haz de cuenta, un ejemplo burdo, pudieras manejarlo como si fuera en la Cámara de la Industria de la Construcción, donde como afiliado te invitan a que la parte contractual que tienes con algún servicio que tengas que brindar, te piden si estás dispuesto a aportar el 2 al millar de tus ingresos, con el único fin de que tu propio personal vaya encaminado a que tenga una capacitación continua. Entonces, creo que por ahí va el asunto de la responsabilidad social, y que sepamos pues distinguirlo desde lo personal y lo corporativo o lo empresarial. Es muy interesante el tema, y por supuesto no es para un programa, sería fácilmente para un programa a la semana del mismo tema, y creo que tendríamos varios años para poder estar platicando al respecto. Sin embargo, en este momento que iniciamos por tu experiencia personal y como empresario, lo hago así porque me gustaría que al final nos pudieras dar algunas recomendaciones para los que tenemos alguna pequeña empresa o grande, porque no es limitativo para el tamaño de la empresa. ¿Qué podemos hacer para llegar a esos niveles? Y que nos pudieras dar algunos consejos, que es lo que buscamos en este programa. Podemos compartir esa experiencia que tú tienes y que los que nos escuchan tengan la oportunidad de tomar algo de ello. Claro que sí, Octavio. Hay mucho que hacer. Lo primero que tendríamos que definir es que querramos adentrarnos a este sistema.
como lo comentaba anteriormente, pues va en tu crecimiento personal, ¿sí? Va en tu desarrollo humano. Es muy humanista este proceso, y meternos a los procesos que nos marcan dos grandes instituciones que nos invitan a que estemos inscritos o inmersos en la responsabilidad social. Uno de ellos es la CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, que se cubre el aspecto nacional, y el otro es el Pacto Global de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y ambos buscan que nos adentremos en la triple vertiente que pues no nos lleva a otra situación más que nos veamos en la cuestión humana, en la cuestión ambiental y en la cuestión social. Son las tres vertientes. Las tres vertientes, sí. Es humano, ambiental y social. Ambiental y social. Esas son las tres vertientes fundamentales para ser una ESR. Sí. Sin embargo, dentro de las cuestiones humanas, pues tenemos que tener en consideración lo correspondiente a los derechos humanos, a las normas o derechos laborales. Van de la mano. Sí, a la cuestión del compromiso laboral, o ambiental más bien, el compromiso ambiental, y un 10º punto del decálogo de la ONU, que va muy enfocado a la lucha anticorrupción. Y que ahí, Octavio, yo creo que es el meollo de cómo podemos generar el cambio. Tú sabes que nuestro país está muy dañado por ese flagelo. Si acaso estaremos por debajo de Venezuela a nivel mundial en cuestión de la corrupción. Y creo que pues son de los principios que tenemos que ir abordando, ¿no? Porque la corrupción no se da únicamente con ese estigma, sino que también dentro de la aplicación o el respeto a los derechos humanos podemos ser corruptos, en las normas laborales podemos ser corruptos, en el compromiso con el medio ambiente podemos ser corruptos. Entonces yo creo que ese, aunque sea el 10º punto, tendríamos que apegarnos mucho a ello para poder empezar a trabajar con nuestra calidad personal y posteriormente ir permeando hacia todas las demás partes del decálogo de la ONU para poder ser una empresa socialmente responsable. Y hay ejemplos que en ocasiones tenemos la oportunidad de ver, tal vez en alguna imagen, en donde un pequeño comentario, un pequeño ejemplo, que puede parecer tal vez hasta intrascendente, en donde tú, en tu casa, a tu familia, le estás hablando de la honestidad, le estás hablando de ser personas íntegras, y estás en algún momento en tu automóvil con tu familia, te detiene un agente de tránsito y delante de ellos lo primero que le dices es: ¿con cuánto nos arreglamos para que me dejes ir? Y todo esto que tal vez el niño está escuchando en casa, percibe que cuando tú haces ese tipo de acciones, pues lo estás haciendo de alguna forma, ¿cómo se puede decir? No es la realidad lo que tú estás diciendo con lo que estás haciendo. O sea, el hacer no es lo mismo que el decir. Y esto puede parecer un ejemplo sencillo o burdo tal vez, pero no somos realmente lo que estamos diciendo. Ese es ser y decir, en ocasiones no es lo mismo. Ahí la cuestión. Y ahí se deriva el si realizas prácticas ejemplares o realizas malas prácticas. Porque ya no es buena práctica solamente, es una práctica ejemplar, que es el tema. Sí. O sea, practicar con el ejemplo, ¿es así? Así es. Sí, una buena práctica es parte de un proceso productivo, pero ya una práctica ejemplar va a lo personal también. O sea, aparte de lo productivo va a la cuestión personal. Una mala práctica, pues digo, todos estamos propensos a caer en ello, ¿no? Y precisamente por eso es la importancia de que conozcamos esa pirámide de la responsabilidad social, donde como antecedente debemos de conocerlo antes de adentrarnos a la cuestión del tema, como debemos de meternos. Y te decía, esos grandes estudiosos, como la CEMEFI y la ONU, han establecido desde antaño una pirámide de la responsabilidad social,
la cual tiene 4 puntos sumamente importantes. Y uno de ellos es que cuidemos mucho la cuestión laboral, lo legal y lo corporativo. Dentro de lo legal podemos aplicarnos el cumplimiento de la ley. Debemos de también pensar en la generación de un valor económico para todos aquellos colaboradores que están con nosotros, para que también tengan una vida digna, y además debemos actuar con ética y honestidad. Fíjate, esa es la base de la pirámide. Si nos desviamos de ese primer estrato, pues obviamente que nuestras prácticas ejemplares pues tendrán alguna desviación en más de alguna ocasión, ¿no? Simplemente con este último, para que puedas tú adentrarte al sistema de ISO 9000, lo primero que te piden es que establezcas un código de ética para tu empresa. Para empezar. Entonces, fíjate que lo que dices es que importante. Estamos hablando que primero lo que tienes que aplicar son valores. Sí. Y después acciones. Sí. Como podría pensarse que es al revés. Pero dices, el código de ética es primero. Tienes que establecer una filosofía. Filosofía. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Sí. ¿Por qué estás? ¿Con qué cimientos vas a trabajar? ¿O con qué cimientos te vas a conducir? Uh-huh. Si te desvías de uno de esos principios, de uno de esos parámetros, pues obviamente que nos vamos a ver afectados. Y máxime nosotros como empresa constructora, tanto en lo particular como en lo público, deben de presentarse situaciones de malas prácticas. Y podemos vernos inmersos en una de dos: o sobornamos o nos extorsionan. Una de dos. Entonces desde ahí tenemos que romper con ese paradigma y crear uno nuevo. Es una forma de aportar ya desde ese momento. Sí, entonces tú ya lo estableces en tu filosofía, pero tú como director de empresa debes de estar consciente y seguro de lo que quieres implementar para encaminarte a las buenas prácticas o a las prácticas ejemplares. Si tú como director no estás consciente y no tienes la seguridad de que se vaya a implementar, porque arrancas con el director, luego viene tu mando intermedio y luego viene tu mano de obra o el personal operativo, la cuestión administrativa. Con todos ellos tienes que someterlos a esa implementación para que todos caminemos por un mismo rumbo. Si no estamos seguros de ello, si no estamos convencidos de que es un medio para que podamos trascender, pues definitivamente que no tenemos mucho que hacer el adentrarnos a un sistema de profesionalización, porque pues no vas a aterrizarlo y únicamente vas a tener un documento que a lo mejor por cumplimentar ciertos requisitos vas a lograr obtener el distintivo, pero no es eso. El objetivo es que realmente generes un cambio personal, un cambio corporativo, y que empieces también a aportar tu grano de arena para que vayas construyendo un México mejor, un entorno mejor. Es importante lo que mencionas porque estamos cimentando todo esto en valores y en conceptos filosóficos. Fíjate cómo empieza una cuestión personal. Valores, tema filosófico, y de ahí arranca todo tu trabajo, ya con acciones directas e inmediatas. Y además, consideras que es importante que, en este caso, en una empresa, tu personal también conozca de ello, no solamente en la entrada de tu oficina puedas tener tu misión, tus objetivos, etcétera, pero que ellos lo adopten también y sean parte de esa filosofía. Es importante eso también. Claro, la responsabilidad social no únicamente te lleva a que asegures la calidad en tu servicio. Es sumamente importante que ya tus acciones, tu proceso, todo eso dirigidos a la calidad. Sí, pero hay aparte del aseguramiento de calidad, está la otra vertiente, que es el compromiso con el medio ambiente, donde tienes que ser amigable con él. O sea, ya no podemos estar destruyendo más a nuestro planeta. Tan es así que las autoridades han estado visualizando cómo poder resarcir todo lo que hemos dañado a nuestro entorno, y hoy por hoy tenemos una norma que la Secretaría del Medio Ambiente en nuestro estado establece, es la NOM 001 Semadet o Semarnat, si mal no recuerdo, donde ahora ya nos vemos obligados por ese compromiso que tenemos para con el medio ambiente, de que los residuos de la construcción, de los residuos no peligrosos, que son sólidos, una podemos hacer separación de los mismos
y ver qué podemos reciclar. Otra es que debemos de tener un documento que avale que estamos disponiendo de manera legal, tanto en el confinamiento como en el traslado de los escombros. O sea, todo eso nos lleva a que seamos integrales, a que tengamos una calidad en todo lo que respecta a nuestro servicio. Y finalmente volvemos otra vez a lo mismo, no desviarnos de la ética y tratar de evitar caer en los cochupos, en la tranza, en la corrupción, ¿no? Porque luego nos quejamos de cómo que país tan corrupto, pero no hacemos nada. Pues sí, o sea, ¿qué estás haciendo tú o qué está haciendo el vecino? Uh-huh. O sea, pero el cambio empieza por uno. O sea, más bien, ¿qué hace el vecino? Pero ya no me meto, ¿no? Pues sí. Eso puede ser siempre por algún temor o por desconocimiento. ¿Y ese cambio crees que se está dando? ¿O todavía estamos lejos de ello? ¿O ya estamos en proceso? ¿Cómo lo observas? Estamos trabajando en ello y te comento, estamos trabajando porque no únicamente el que transites por el aseguramiento de calidad te lleve a que seas una persona de calidad. Hay otras instituciones, por ejemplo, te decía ahorita la Secretaría del Medio Ambiente aquí en Jalisco, o la misma Secretaría de Trabajo, que nos está introduciendo y obligando a que nos apliquemos a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo. Son 42 normas que nos aplican a nosotros como prestadores de servicios, pero ya de ahí también depende qué especialidad tienes para que veas ahora sí en realidad cuáles son las que tienes que adaptarte o cuáles son las que tienes que aplicar para que pues vayas cumpliendo con tu objetivo social. En el caso de ACTA, la empresa que dirijo y que ya tenemos 18 años constituidos y que cada día estamos más consolidados, tenemos 14 normas que nos aplican. Y entre ellas puedo decirles que, aunque todas son muy importantes, pero la norma 31 y la norma 35 son fundamentales para nosotros los constructores. Entonces, con que nos adentremos a esas y las otras 12 normas que nos están aplicando, las veamos de forma constante. Y he aquí donde se viene el cambio, porque ahora no es únicamente para nosotros en aplicarnos esas normas, sino que estamos involucrando al personal operativo, que los conceptos que se manejan en responsabilidad social son los colaboradores. Capacitaciones constantes. Fíjate, capacitación constante a la mano de obra, al trabajador, al colaborador. Cada mes nosotros tenemos que darles retroalimentación acerca de las normas. Cada mes tenemos que darles retroalimentación acerca de cómo hacer mejor su trabajo. Cada mes tenemos que estarles invitando a que se apliquen a los reglamentos y llevarles la misma filosofía de la empresa y de las empresas para las que trabajamos, ya que es una de las políticas que tenemos, el saber cómo podemos satisfacer la necesidad de los clientes y tenemos que aplicarnos también a sus normas, a sus reglamentos. Entonces, si ya ahí nos iríamos metiendo a la cuestión social, ¿no? A convertirnos y manejarnos bajo un tema muy humanista. O sea, no podemos discriminar a nuestros colaboradores y esa no discriminación ya nos lleva también a los aspectos de derechos humanos y laborales. Entonces, claro que se va capacitando al personal, claro que también tenemos que capacitar a nuestro mando intermedio. Al final de cuentas ellos son la imagen y la cara de la empresa ante los clientes. Es importante que vayan permeando con todos ellos. Sí, nos vamos un poco arriba con los administrativos, que con todos los cambios que se han generado en la cuestión legal, fiscal, contable, tienen que estar al día. Capacitación. Entonces, hace un momento hablaba de cómo la Cámara de la Construcción, que también es un factor o un ente sumamente importante en la cuestión de la responsabilidad social, como también nos lleva a que capacite a través de esas aportaciones extraordinarias que realizan las empresas constructoras con el único fin de que su personal se vuelva mano de obra calificada. Y que hay oportunidades que están ahí, pero que a veces aprovechamos, ¿verdad? Sí. Si me permites, Fernando, nosotros también cada mes regalamos un libro para las personas que atienden la invitación para suscribirse al podcast. Nosotros, esta plática que estamos teniendo en este momento, a partir del martes ya estará disponible en podcast para que cualquier persona que quiera escucharlos o reescucharlo tenga la oportunidad de que en cualquier momento, por medio de su teléfono móvil, pueda estar escuchando y saber de lo que platicamos el día de hoy.
es parte de las redes digitales en las que estamos presentes como Enlaces de la Construcción. El libro de este mes es Manual del Arquitecto Descalzo y es una manual en donde tienen, tú que sabes muy bien de esto de la ecología, tiene muchísimas ecotecnias, pero lo más importante es que esto fue escrito por el arquitecto John Van Leeuwen en 1982, cuando todavía no estaba tan de moda esto de las ecotecnias. Y aquí está una serie de datos muy importantes que ustedes pueden aplicar para sus construcciones y que tenemos para esto que solicitar tu ayuda, ya que vamos a realizar la rifa en este momento de las personas que tuvieron esta deferencia con nosotros y que nos digas quién va a ser el ganador del libro del mes. Aquí está en vivo y a todo color para todos ustedes, para que nos digas cuál es el número ganador y nosotros podamos de una vez decir quién se lleva el libro. Muchas gracias, Octavio. Me dejas una responsabilidad muy, muy fuerte. Para que no vean que fui yo, y ahí está. Sí. Yo no creo en la suerte. ¿No? No. Yo creo que este tipo de procedimientos nos llevan a que seamos prácticos. Sí. Y realmente, pues, el hecho de hacer un sorteo, pues al final de cuentas te lleva a un número y a un nombre. Claro. Y a quien sea el afortunado ganador de este libro, le envío mi mayor felicitación. Y a todos nuestros compañeros, amigos que se han tomado un tiempo para estar escuchando este programa, les saludo con mucho afecto. Y que les vamos a dar, si nos mandan un mensaje, también la oportunidad de un regalo muy interesante respecto al tema que estamos hablando hoy. Claro que sí. Y el ganador en este mes es el número 3. Número 3, que corresponde José Alonso de los Santos Acuña. José Alonso de los Santos Acuña se ha hecho acreedor del Manual del Arquitecto Descalzo y haremos todo lo necesario para que lo tengas en tus manos. Muchas gracias por participar. Para el próximo mes también tenemos otro libro muy interesante que es Albañilería y Mampostería. Es una guía publicada también con el apoyo de Black & Decker, de Editorial Limosa, en donde incluye una serie de fotografías, esquemas muy interesantes, pero sobre todo cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Aquí, aunque tú dices, yo ya soy ingeniero, no debo saber de esto porque ya lo sé. Si consultas esto, verás que en este manual viene una serie de prácticas muy interesantes, técnicas muy interesantes de mampostería que va a ser muy útil. Muy útil. Eso da para el mes de septiembre, los que también tengan la oportunidad de atender nuestra invitación y inscribirse en el podcast. Hago entrega del número 3 a 3, nuestro conductor. La productora, lo que vamos a poner, y se lo haremos llegar. Muchas gracias. En este momento vamos a ver también, si me permites un momento, Fernando, si tenemos algún mensaje. Héctor Mendoza, saludo a Enlaces de la Construcción, nos gusta estar escuchando su programa de la construcción en Vivo, Querétaro. Muchas gracias, Héctor. No olvides, por favor, también enviarnos tu correo electrónico para enviarte tu regalo. Mariana Torres, saludos a todos en el estudio de Enlaces de la Construcción. Saludos al ingeniero Fernando Zamora. Valentina González, saludos a Enlaces de la Construcción. Cordial felicitación al ingeniero Fernando y al ingeniero Octavio. Aquí estoy escuchando su programa y mi trabajo. Me está pareciendo interesante el tema de las prácticas ejemplares para las empresas. María Alberto Ruiz, saludos a Enlaces de la Construcción. Mi pregunta es, si nos haces favor de respondernos, ¿qué es el ISO 9000? Me preguntan, ahorita vamos a comentar al respecto. Carlos Pérez, felicidades y todo mi reconocimiento a Fernando. Carlos Pérez Villa, te mando saludos. También te mando saludos a Adriana de la Torre, la arquitecta Adriana de la Torre, así como Antonio Zúñiga. También te manda muchas gracias. Una felicitación. Grandes amigos. Pregunta a nuestro escucha, ¿qué es el ISO 9000? El ISO 9000 es un sistema de aseguramiento de calidad. Son siglas internacionales que están en inglés y no significan otra cosa más que normas internacionales, estándares, que nos llevan precisamente por ese camino, ¿no? a asegurar la calidad de los servicios que estamos brindando. Como lo comentaba en un principio, para nosotros como prestadores de servicios, pues sí, ese sería el lineamiento prestador de servicios, nos corresponde el ISO 9000 versión 2015.
donde el ISO pues nos establece ciertos lineamientos, ciertos procedimientos, Octavio, como pueden ser los procedimientos, las filosofías, los valores con los que tenemos que actuar, establecer planeaciones estratégicas, emitir, editar instructivos, procedimientos que precisamente nos lleven a la consecución de la calidad de los trabajos que realizamos. Son normas internacionales del aseguramiento de calidad. De igual forma está el ISO 14000, que también el ISO 14000 es el compromiso con el medio ambiente, son normas ambientales, y que dentro de nuestras empresas pues debemos de contar con una política ambiental. Tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, en vez de que desechemos las hojas de alguna impresión que nos sale mal, o algún escrito que estamos realizando, que no está de acuerdo a lo que pensamos, lo reciclamos. ¿Sí? Incluso hay un parámetro también que dentro de los requerimientos que nos solicitan para ser empresa socialmente responsable y que forma parte de los ISO, de las normas internacionales estándar para el aseguramiento de calidad, es que nos dicen, por ejemplo, si tenemos ese contacto, pues que lo identifiquemos, que digamos que es un contacto de cierto montaje y tan es mínimo ese ejemplo, que todo eso nos lleva pues a que cumplamos con ciertos procedimientos que nos marcan esas normas ISO. La ISO 22000, les hablo de esos ISOs porque son con los que nos manejamos en la cuestión de la prestación de nuestros servicios y podemos llegar a las buenas prácticas. Que aplica la industria de la construcción. En general. Obviamente que si ya nos basamos a la construcción, pues vamos a personalizarlo a la construcción. Y específicamente. ISO 22000 es buenas prácticas de manufactura. Entonces de ahí ya empezamos también a que no, si realizamos una demolición, a que pongamos, no sé, alguna protección en el piso para que el polvo que caiga o el escombro que caiga no lo traslademos con nuestra suela del zapato. Hay ejemplos tan vívidos y tan simples que, por ejemplo, vas en la calle, hemos encontrado información de contaminación hacia los procesos por lo que vamos arrastrando. Con la suela del zapato. Sí. Llegamos a algún área muy, muy cerrada o de mucha sanidad, pero no somos conscientes de que tenemos que ponernos algún protector en nuestro zapato y nos metemos y ya contaminamos todo el proceso. Entonces, ese es el compromiso con ese ISO 22000. ¿Y en la construcción? ¿Algún otro ejemplo? Bueno, en la construcción hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hoy para hacer buenas prácticas de manufactura, hoy las normas ya no nos permiten tener un andamio tradicional. Hoy nos piden y nos exigen en empresas AAA que nuestros implementos de trabajo, por ejemplo ese andamio, sea a través de rosetas y que cumpla con una norma internacional también en cuestión de soporte. O sea, ya no es el tradicional cople. No, ahora es una roseta. Más segura aún. Sí, que abraza parte de la estructura del cuerpo del andamio, sí, pero son de manera individual. Ya no tienes aquellos cuadros que llegabas y los montabas con un cople. Así es. Y que quedaban de alguna forma ya cuando ponías 3, había cierta flexibilidad, ¿no? Y que pudieras caerte. Hoy, por ejemplo, esos andamios nos brindan tal seguridad que son robustos, son muy fuertes y que para que puedas transitar en él ya no ponemos tablones, ahora son tarimas de madera, de acero, y se cubre todo el espacio. Ya no llegas con la madera aquella y la amarras y te subías. Con barandales, con rodapiés. O sea, todo eso son ejemplos, te digo, muy, muy tangibles que en la actualidad la industria nos está solicitando que nos apliquemos a ello. Ejemplos más que debemos de ser muy ordenados y muy limpios en nuestras áreas de trabajo. Disposición de los residuos también, pero de los alimentos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, nosotros en nuestro negocio debemos de tener un comedor y contar con aspectos pues, de cocina como un horno de microondas. Que no significa un comedor industrial de
50, 60 metros cuadrados. No. Un comedor es un espacio específico para realizar esa acción. Y para la capacidad que tengas en tu empresa. Así es. Puede ser micro, pequeña, mediana o una grande que realmente ya tiene sus comedores industriales. Pero en una microempresa, por ejemplo, puede ser un espacio donde estén 3 personas. Sí, sin sí, problema. pero adaptado para tal circunstancia. Sí. No puedes, como tradicionalmente veíamos en las obras, que te sentabas en un redondel, ponías tu bote, te sentabas ahí, ponías un comal para calentar tu comida. No, eso ya pasó de moda. Sin embargo, lo seguimos viendo. Claro. Sin embargo. Más bien es la práctica común, sigue siendo la práctica común. Sí, entonces la invitación es a que nos vayamos apegando a las normas. Como les comentaba, hay 42 normas que nos aplican. ISO 9000 nos invita a que aseguremos la calidad. La 14000, ese compromiso con el medio ambiente, que seamos amigables con él. Y la 22000, que realicemos bien nuestros trabajos a través de las buenas prácticas de manufactura. Y me sigue llamando mucho la atención cómo está fundamentado primero en la persona todo esto. Eso es increíblemente, para mí, fundamental, ¿no? Y ahora sí, la persona es primero y después todo lo demás. De ahí parte. Y sobre todo que valores y cuestiones filosóficas. Esa es la base que soporta todo esto, los ISOs y todo esto, de lo que estamos hablando para la industria de la construcción. Sin embargo, a pesar de ello, esto también, y la industria de la construcción, que tiene una relación tan directa con la sociedad, pues una actividad, conlleva a un trabajo mayor, doble o triple, para poder concientizar tal vez al albañil, tal vez al herrero, que de pronto por la misma educación, que no han tenido un acceso a la educación amplio como debería ser, no comprenden, no entienden el beneficio que puede tener el tener las prácticas de calidad que se hacen en una empresa. ¿Tú has tenido problemas de ese tipo con tus trabajadores? Que ya por tu expresión me parece que sí. ¿Cómo has atacado esos problemas? Fíjate que sí, existen muchísimas complicaciones con romper ese paradigma. Porque la construcción, te digo, tiene un directo contacto con la sociedad inmediata, ¿no? Claro, ese es uno de los principios del decálogo de la ONU. O sea, tenemos que llegar a la sociedad y hay una relación muy intrínseca con ellos. Uh-huh. Sin embargo, ¿cómo has atacado este reto? Primeramente, tenemos que, cuando vamos a hacer la contratación, tenemos que llegar a su conciencia y decirles que necesitamos que tomen un curso de inducción para que sepan hacia dónde van. Ahí abro un paréntesis y te puedo comentar que ha habido personas que han llegado a contratarse o a querer contratarse con nosotros y al momento de ver esa situación se retiran. Porque las expresiones de ellos nos han dicho que pues precisamente por eso están en ese nivel, malamente, porque ellos ya traen un paradigma que los posiciona a una situación que no los deja crecer. O sea, es decir, a lo mejor dice un ayudante general, dice, oye, pues si por eso soy ayudante general, si quisiera ponerme a estudiar, pues lo haya hecho en el tiempo oportuno. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que meternos a decirles cuáles son los beneficios que van a adquirir por comprender que la seguridad personal es fundamental y que para nosotros es primordial, que así como lleguen a la fuente de trabajo, para nosotros es fundamental que regresen a su casa de la misma manera. Entonces, si no los vamos capacitando y concientizando de esa manera, pues podemos correr el riesgo de que tengamos un accidente y segundo, de que tengamos un problema legal. Entonces sí es de suma importancia que vayamos cambiando ese concepto de los trabajadores en el área de la plática de inducción. Sí. Es el primero que hace con un trabajador nuevo. Nuevo y, bueno, el que se va a contratar, ¿no? Nuevo. Pero estamos dando pláticas de reinducción cada mes a todos los colaboradores. Independientemente de ello, como te decías hace un momento, cada mes reforzando. Otra plática para reforzar. Sí. Y hay muchos temas, desde trabajos peligrosos, trabajos en la altura, trabajos en
espacios confinados, trabajos en cuartos eléctricos, trabajos en altura. Y eso lo documentas. Sí, claro. Para precisamente cumplir con todos los requisitos de una empresa socialmente responsable. Tienes que ir documentando eso. Sí. Te lo documento porque hay empresas que lo hacen y no lo documentan. Simplemente lo están haciendo, pero no hay un antecedente, un documento que diga que lo hiciste. Y eso te podría ayudar si lo estás documentando, ¿no? Claro, para que tú puedas llegar a aunque no te certifiques, pero que puedas ver la realidad de que se está implementando el sistema de ISO, tú tienes que tener evidencias. Y para llegar al distintivo de empresa socialmente responsable, tienes que presentar las evidencias. Nada más para que te des una idea, CEMEFI nos pide alrededor de 100, que le respondamos 170 indicadores más o menos. Y esos indicadores normalmente se llevan alrededor de 20, entre 15 y 20 evidencias. Entonces, por ejemplo, para nosotros este año, 2018, para haber sido distinguidos con ese reconocimiento, metimos alrededor de 2.500 evidencias. La ONU también nos pide que le respondamos ciertos indicadores que ellos andan alrededor de 160. Pero básicamente todos van enfocados en la cuestión laboral, en la cuestión de derechos humanos, en la cuestión ambiental y en la cuestión anticorrupción. O sea, es muy importante que antes de que vaya a terminar el programa, veamos un poco de cómo se ha manifestado la corrupción y cómo nuestras autoridades, como la ONU, como la CEMEFI o como algunas instituciones privadas han estado trabajando y pugnando fuertemente por establecer procedimientos para erradicarla o mitigarla. Bueno, nos quedan algunos minutos y si lo consideras prudente hablar respecto a este tema de la corrupción, con todo gusto. Si me permites nada más ver si tenemos algún mensaje de nuestra audiencia. Rolando Díaz, saludos a Base de la Construcción. Aquí estamos siguiéndolos, es un gusto que estén hablando de ISO 9000, ya que es un certificado importante. Mario Alberto Fernández, saludos a todos en el estudio, estamos siguiéndolos, una felicitación para todos, un grato estar escuchando el programa, muchas gracias. Y también tenemos a Antonio Zúñiga, que te manda saludos, el ingeniero Luna, dice, se debe de aplicar las normas no como un requisito, sino como una cultura de vida, nos manda muchos saludos. Antonio Zúñiga de nuevo, muchas gracias Antonio. Y son los únicos comentarios que tenemos, pero tenemos algunos minutos. Recuerden, si ustedes nos mandan un mensaje con su nombre, correo electrónico, no lo vamos a difundir, y nos permiten saber de dónde nos escuchan, vamos a enviar un regalo también a todos ustedes durante este programa. Pues Fernando, coméntanos respecto a ese gran tema de la corrupción, que es tema también para un programa completo, varios, pero estos últimos minutos, si los quieres tomar para hablarnos un poco al respecto, con todo gusto. Quiero tomar ese tema precisamente porque lo comentaba hace un momento, instituciones privadas o públicas han estado trabajando fuertemente por tratar de erradicarla o mitigarla y simplemente decía algún estudioso que si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Y de ahí parte el establecer a través de estas instituciones ciertos protocolos y ciertos procedimientos para precisamente arrancar con esas prácticas ejemplares. Y nos dice que la corrupción es un proceso que destruye a toda sociedad y es consecuencia natural de ciertas ideologías, ¿no? Tanto capitalistas como socialistas, etcétera, y que la corrupción es la gran enemiga, es la que hay que estar, es contra la que hay que estar trabajando para precisamente adentrarnos a las prácticas ejemplares. Y la Secretaría de la Función Pública ha estado elaborando algunos protocolos y él la Secretaría le llama protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Eso está inscrito en el diario oficial de la Federación, está bien plasmado punto por punto cómo podemos ir trabajando para
ejercer esas prácticas ejemplares. Y lo podemos manejar tanto en el ramo de la construcción como en el ramo industrial o como en el servicio público. Y tan es así que por ejemplo, en el artículo 1 nos dice que se expide este protocolo de actuación y que deberán de observarse para los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal o local y de quienes participan en las contrataciones públicas. Dentro del mismo protocolo nos va indicando cómo se pueden llevar a cabo esas licitaciones públicas para no dar pie a que se piense mal de que se están haciendo mal o se está actuando mal en la cuestión de la licitación. De igual manera, los servidores públicos, fíjate, deberán establecer los mecanismos a través de los cuales los particulares, ahora ya se va primero con el servidor público y ahora dice, ahora los particulares podrán formular un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios laborales, profesionales, personales o de parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas. También crea cierta responsabilidad particular. Claro, no, fíjate, estábamos... No solamente el funcionario. Sí, dentro de los mismos artículos que se manejan en el protocolo, nos dice que uno de los grandes retos que tenemos es de que pues, el servidor público, dice el documento de ellos, que el servidor público puede verse exento de ciertas penas con el simple hecho de que resarza el problema, que regrese lo que posiblemente se llevó, si es que se lo llevó, o desvió, que lo aclare, y con eso ya resarce su problema. Pero al particular no. Al particular tiene una pena. Tiene una pena, resarce, ¿sí? Así devuelva el dinero de todos modos. De todos modos se va a ver afectado. ¿Y por qué el funcionario no? Bueno, pues porque nos falta crecer en ese sentido. Pues quizá tengamos la gran oportunidad, esa área de oportunidad para ir actualizando mejor ese protocolo, ¿no? Y el artículo 2 dice que los acuerdos dispuestos en el presente acuerdo o protocolo, a través del incumplimiento, podrá ser causa de responsabilidad administrativa nada más para ellos, ¿no? Hay un artículo donde nos dice que las reglas generales para el contacto con particulares, generando con ellos buenas prácticas, nos ayuda a que el desempeño de los servidores públicos sea con ética, integridad y ausencia de conflicto de intereses, de acuerdo o sujeto a la ley de adquisiciones, la ley de adquisición de obra pública y servicios relacionados con los mismos, la ley del sector público con relación a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la ley de asociaciones público-privadas, que está muy en boga esa ley, que es una de las oportunidades que se tiene para contratarse y hacer obra pública hasta cierto monto y que se retorne la inversión a cierto tiempo. Tenemos algunos ejemplos que se han construido aquí en el área metropolitana. Y fíjate, algo muy atractivo es que dice que los servidores públicos firmarán una carta de ausencia de conflicto de interés previo a la resolución de los procedimientos de contrataciones públicas y de concesiones. Pero el artículo 6 tiene una serie de puntos de esas reglas generales de contratación, donde nos dice que para promover las mejores prácticas en materias de combate y prevención de conflictos de interés, podemos, realizar las contrataciones públicas sujetas a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público cuyo monto rebase el equivalente a 5 millones de UMAS. O sea, ya ponen un límite, ya no te dejan ese espacio abierto, ¿no? O sea, ya te dicen hasta tal rango podrás realizar esta actividad. O sea, si no, ya será otro procedimiento. Otro de ellos es que las contrataciones públicas con los servicios, según la ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismos, también ya le pusieron un tope. Ya está topada, ya no puedes dejarlo abierto y tener contratos multimillonarios, sino que hasta cierto monto puedes realizarlo de acuerdo a los procedimientos que se marcan, ¿no? Como adjudicación directa, invitación o licitación pública. De igual forma, nos dice también que una de las buenas prácticas o una práctica ejemplar es que
que se videograben las reuniones, las visitas de obra. Los actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas para verificar la legalidad de dichos procedimientos. O sea, esa es una innovación, aunque pues de manera empírica ya se realizaba, pero hoy está establecido en un protocolo. Hoy te dice, cuando vaya el supervisor a hacer una visita de obra, pues que grabe todo lo que está aconteciendo, los avances, qué tanto lleva, qué calidad, qué materiales, etcétera. Eso es bueno. Otro de los puntos que maneja es que los datos personales que se recaben con motivo del contrato con los particulares serán protegidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas. O sea, que no haya ese conflicto de interés, que tus datos estén protegidos, etcétera. Y que también nosotros como particulares o como ejecutantes del servicio podemos presentar una queja o denuncia a través de un medio virtual. O sea, ya no te expones tampoco a que corras el riesgo de que te identifiquen. Sí, que te identifiquen o que sufras de acoso, amenazas, o que ya no te den trabajo. O acción. Sí, que no te den trabajo. Entonces, la función pública está haciendo su trabajo. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a aplicarnos? Y hasta dónde está dispuesto el funcionario también a aplicarse. Pero entonces esto no lleva de la mano, aparte de que tenemos ya leyes, tenemos reglamentos que están, además de eso, muy específicos, acotados, si tú lo quieres decir así. Ya no podemos contratar de manera libre a la familia, tal vez ni a los cuates, y por la cantidad que se nos dé la gana. No se puede. Ya hay una forma también para hacerlo y un proceso. Sin embargo, seguimos teniendo casos escandalosos de corrupción. ¿Y no crees que esto va ligado también mucho con la impunidad? Pues si hay corrupción, hay impunidad. Si existe, como te comentaba hace un momento, el que tú sobornes y que el otro te coaccione, pues digo, son parte propia de la misma acción. Y precisamente por eso, tanto esas cámaras o esos entes particulares o empresariales como la función pública está trabajando fuertemente, de una manera ardua, por tratar de erradicar esa mala práctica. ¿Faltará desde tu punto de vista que las personas o los particulares, como lo llaman ahí, conozcan un poco más al respecto? ¿Faltará difusión? ¿Crees que falta difusión en ese sentido? ¿Del trabajo que está realizando la función pública, por ejemplo? Tenemos que difundirlo. O sea, si hiciera falta, pues una de nuestras labores, y que la estamos cumpliendo en el gremio, es difundirlo para con nuestros asociados. Estamos trabajando en diversas instituciones gremiales y con todos estamos platicando al respecto. Entonces, nosotros en el ámbito particular estamos trabajando al respecto y creo que vamos bien. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Las instituciones públicas, hasta donde sé y hemos platicado con ellos, también están trabajándolo. Sin embargo, pues tenemos que trabajar de una manera muy intensa. Este flagelo, Octavio, no es de ahorita. Tenemos antecedentes desde los aztecas. Sí, tenemos vamos a lugar desde los egipcios, ¿no? Pues sí, tenemos antecedentes. Si lo vemos en nuestro país, con Jesucristo sucedió. Bueno. Tenemos antecedentes en nuestro país desde los aztecas. Claro. Tenemos antecedentes pues, simplemente con expresidentes de la República como Santana, como Porfirio Díaz, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo para erradicar ese pensamiento o ese paradigma que se tiene en nuestros conciudadanos, pues tenemos que... Es intenso. Que erradicarlo desde hace muchos cientos o miles de años. O sea, tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir trabajando y esa sería la invitación para toda tu audiencia. La conclusión. Sí, que nos apeguemos a las normas que ISO 9000 nos puede llevar de la mano a asegurar nuestra calidad en los servicios, que tenemos que estar comprometidos con el medio ambiente y que tenemos que luchar y trabajar, aunque tengamos que adentrarnos a leer,
porque A leer, porque tenemos ese gran problema de que pues queremos que todos nos lo platiquen y únicamente es de oídas, pues hay que ponernos también a investigar, ¿no? Pero si no quieres leer, en este programa también están podcasts para que lo escuches. Sí, incluso déjame decirte que ayer recibí este libro que tiene un título muy atractivo, es Cartas a un joven ingeniero. Está escrito por Javier Jiménez Espriu. Tiene 2 temas que son fundamentales para nosotros constructores. Y uno de ellos es que nos habla sobre la ética profesional. Y el otro sobre la cultura, en este caso del ingeniero. Muy bien, muy bien. Pues, pero sí tenemos que adentrarnos a la lectura. Te agradezco mucho, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido un verdadero honor, un placer que nos acompañes, que hayas aceptado nuestra invitación y que esperamos no sea la última vez. Continuamos hablando de este tema que son, como decía al principio, temas de muchos programas, no son temas de una hora. Te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias a ti, Octavio, y en verdad el adentrarnos a las prácticas ejemplares nos llevará a que cumplamos con nuestro objetivo social como profesionistas y como empresarios. Excelente. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Esto fue Enlaces de la Construcción. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Enlaces de la Construcción.